Buenos días, bienvenidos a Silicon España, bienvenidos a esta sesión especial, a esta sesión online en la que vamos a hablar de ciberseguridad, pero vamos a hablar de ciberseguridad, que es un tema siempre de actualidad en el mundo de la tecnología empresarial, desde un punto de vista un poco distinto, porque estamos acostumbrados a ver cómo los fabricantes, los desarrolladores de software o de soluciones para seguridad o para mantener la continuidad de las organizaciones están muy centradas en la parte que tiene que ver con evitar los sucesos críticos, en evitar los ataques. Sin embargo, la realidad nos está demostrando que las situaciones críticas existen, las situaciones críticas se dan en la empresa y pueden afectar a esta continuidad del negocio que puede costar tantos millones de dólares y que puede suponer un daño reputacional muy importante para las empresas. Pues bien, como decíamos, hoy vamos a hablar de ciberseguridad y vamos a hablar de estos eventos críticos, estos eventos inesperados. La realidad nos enseña que los eventos inesperados suceden y ya los responsables de tecnología, después de lo que hemos pasado en estos años con la pandemia, con sucesos que tienen que ver con desastres climatológicos, pues ya no pueden decir nunca pensé que esto iba a pasar, ¿no? Los responsables de tecnología hoy necesitan tener un plan de acción cuando estas situaciones críticas suceden, cuando hay un ciberataque, puede ser un tema de cibervandalismo, un error humano. En esas situaciones hay que saber cómo actuar y hay que saber cómo actuar con eficacia y rapidez. Pues bien, por eso hoy tenemos con nosotros en esta sesión a dos responsables de la empresa Everbridge, que es un desarrollador de soluciones para afrontar estos momentos críticos, estas situaciones difíciles en las que los segundos o los minutos pueden ser clave. Y tenemos a uno de sus clientes, a NTT Data, que nos va a contar un poco cuál ha sido su experiencia utilizando la plataforma de Everbridge. Pues bien, tenemos con nosotros a José Manuel Villanueva, que es responsable para España, Portugal y Latinoamérica de Everbridge. Buenos días. Tenemos a Fernando Herrador, que es ingeniero de Everbridge y que además nos va a mostrar un poco más en profundidad para que veáis cómo funciona la plataforma de Everbridge, para que veáis cómo se maneja, cómo se integra con otras herramientas IT y para que veáis cómo no solamente es capaz de ayudar a las organizaciones a afrontar estos momentos críticos, sino también incluso en muchas ocasiones puede servir para que este suceso crítico no llegue a suceder. Y tenemos con nosotros también a Alejandro Sánchez Pérez, que es responsable de datos, es DPO de NTT Data, que después nos va a contar un poco cómo ha sido su experiencia hace ya algunos años con una situación crítica que desde luego ha podido afrontar con la plataforma de Everbridge y que de no haberla tenido, pues las cosas podrían haber sido desde luego mucho peor. Pues bien, buenos días, gracias por conectaros a esta sesión. Yo creo que vamos a aprender hoy mucho, sobre todo de estos eventos críticos, porque si te parece vamos a empezar un poco contigo, José Manuel. Quiero que nos cuentes qué es lo que hacéis en Everbridge, pero también cómo ves tú la situación a día de hoy, porque lo que sí yo veo es que desde la situación esta pospandemia que hemos vivido, ya ningún responsable de tecnología puede decirlo de nunca pensé que esto pasaría. De hecho, en muchas reuniones que tenemos con CIOs, con CTOs, con responsables de tecnología, yo podría decir que 3 de cada 4 pueden hablar de que en sus organizaciones han tenido un ataque, pues un ransomware o alguna brecha de seguridad que han tenido que afrontar, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación a día de hoy? Daniel, lo primero que voy a hacer es presentar nuestra compañía. Luego ya sí, cuéntanos un poco qué es lo que hacéis para que la gente tenga un poco de contexto. Everbridge es una compañía internacional de origen americano que hasta hace 4 o 5 años realmente era una compañía americana con una oficina en Londres, pero que en los últimos 5 años se ha ido expandiendo a nivel mundial y ya tenemos oficinas pues, en todos los países de cierta relevancia, ¿no? Contamos ya con más de 6.000 clientes en todo el mundo a los que ayudamos en nuestra misión a responder cuando tienen un evento crítico de cualquier índole. Hoy vamos a hablar, como estamos hablando de entornos informáticos, de cómo responder ante un evento crítico que se nos ha presentado en el departamento de IT, que puede ser por diferentes circunstancias, un ciberataque, un ransomware, una caída de los sistemas o cualquier otro evento crítico o crisis, ¿no? La informática en los últimos años, como todos hemos podido ver, pues ha llegado a todo tipo de usuarios, ha llegado a todos los rincones. Yo ya llevo bastantes años en esto y hace años la informática era para muy poquita gente, pero ahora se ha democratizado. Cualquier usuario hoy por hoy está utilizando aplicaciones que se han ido desarrollando y que se están consumiendo tanto en los ordenadores como en los dispositivos móviles, bien sean tablets, bien sean smartphones. Y esto hace que nuestra vida cada vez sea más fácil.
tengamos más servicios, digamos, en la punta de nuestros dedos y podamos hacer que lo que digo, que nuestra vida sea más fácil. Pero por otro lado, déjame que te presente un par de slides que son bastante descriptivas. Por otro lado, ¿qué ocurre? Que todas estas compañías que nos dan estos servicios, sean del tamaño que sean grandes, sean pequeñas, se caen, tienen crisis, Sí. tienen eventos críticos. La desgracia para una empresa grande es que cuando ella tiene un problema y se caen sus sistemas, pues en ese mismo momento, porque ya la información es inmediata, aparece en todos los medios, ¿no? Si eres un poquito más pequeña, realmente no apareces Sí. en los medios, pero el daño que te haces es muy grande. ¿Por Sí, en qué? estos casos el tamaño importa por uno, porque en las grandes empresas la repercusión pública que tiene cualquier caída lo estamos viendo pues en grandes empresas como Facebook, con lo que ha sucedido con WhatsApp, con todo este tipo de empresas. La repercusión es muy, muy grande. No solamente lo que decía, las horas que están sin dar servicio, que, pues, por ejemplo, a una tienda online puede ser crítico el tener una caída, por ejemplo, en un Black Friday, o tener un ciberataque en esos momentos, y además el daño reputacional es muy importante, ¿verdad? Ahí voy. Que aunque no seas tan grande, aunque no seas tan famosa, durante ese tiempo que estás caído, dejas de ganar dinero, dejas de dar ese servicio a tus clientes y tienes un daño reputacional importante. La marca que vas construyendo con mucho esfuerzo a lo largo del tiempo se puede destruir en unas horas. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo largo de todos estos años, efectivamente, la informática se ha hecho más accesible, ha llevado a más sitios, nos ha dado más servicios, pero al otro lado, la gente que hace ese desarrollo de aplicaciones, que sostiene ese mundo, ha visto cómo su mundo cada vez se ha hecho más complejo y, por tanto, más frágil. Hay más Sí, exposición a caídas, a ciberataques y a otro tipo de sí, crisis y de eventos críticos. He querido traer aquí una reflexión de Gartner que hizo ya en el año 2017 y es una realidad que hoy por hoy, cuando tienes un problema en el departamento de IT, coordinar la respuesta ante cualquier problema, ante cualquier crisis, ante cualquier incidente en una organización, hoy es un sí, desafío muy importante. Hoy sí. es el mayor desafío que hay para muchas empresas. La complejidad de la que hablas es un elemento muy importante porque la tecnología estaba quizá más centrada hace algunos años en el departamento de IT, pero el mundo digital afecta ya a todos los departamentos de la empresa, a las ventas, a la relación con el cliente. Entonces está surgiendo tecnología que es transversal a la empresa porque todos los procesos se digitalizan de manera que los puntos que pueden ahora, que son débiles, que están expuestos, son todos los de la empresa. Ya no es que se pueda caer el correo electrónico, es que ya se pueden caer las ventas, que se puede caer la facturación. O sea, la complejidad, además de la infraestructura, es mayor porque tenemos una parte on-premise, tenemos una parte en cloud, tenemos software as a service y tenemos muchos elementos que están expuestos. Cuéntanos, desde vuestro punto de vista, cuál es la mejor manera en la que las empresas tienen entonces que tener este plan para afrontar un evento crítico. Claro, en muchos casos lo que nosotros hemos visto en las empresas es que cuando tienen una crisis pequeñita se van apañando, cuando es una crisis un poquito más grande, pues entra el nerviosismo, todo el mundo llama a todo el mundo, ¿quién tiene la respuesta a esto? Entonces eso es tiempo que va pasando y tiempo que no da servicio a tus clientes, dinero que pierdes, imagen que se te está yendo al suelo. Nosotros siempre hacemos un análisis de qué es lo que necesita una empresa cuando tiene una crisis, cuando tiene un evento crítico, cuando tiene un problema. Lo primero es tener conocimiento de lo que está sucediendo o lo que puede suceder. Lo siguiente es localizar a quién le afecta, es decir, a qué departamento le está afectando, quién nos puede ayudar, porque luego veremos que de alguna manera tú no puedes llamar a cualquiera, tienes que llamar justo a las personas adecuadas que te pueden ayudar porque tienen los conocimientos adecuados, ¿no? Y aparte de esto, una vez que ya tienes identificado el problema, has comunicado a la gente cuál es el problema, has buscado a los resolvedores o a los que te tienen que responder, es ejecutar un plan de una manera muy rápida. Y para ello tienes que tener herramientas de comunicación, sobre todo externas a tu día a día, como Sí. luego me gustaría explicaros, que te permitan hacer esa comunicación, esa colaboración y poder orquestar todas las acciones necesarias para resolver ese problema. Y por último,
Cuando ya has resuelto el problema, casi siempre o siempre necesitas hacer un reporte, documentar qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido y cómo hemos solucionado eso. Por dos razones. Primera, porque en muchos casos te van a exigir ese reporte, o bien tu compañía de seguros, o bien el management de la compañía o las autoridades, pero lo más importante es que extraigas la información adecuada para saber cómo has trabajado, por qué ha ocurrido eso y cómo lo has solucionado, para que en futuras ocasiones puedas solventar ese problema. Sí. Esos 4 elementos me parecen importantísimos porque entiendo que a veces en una situación crítica, si no tienes un sistema adecuado de respuesta, primero no sabes realmente lo que está pasando, porque puedes tener una alerta de, hey, no funciona la facturación, pero no sabes por qué, porque no tienes datos. Entonces, simplemente el saber qué está pasando, porque no sabes si tienes la caída de un servicio, si tienes un ransomware, en ese momento en el que tienes que estar decidiendo o adivinando qué es lo que está sucediendo, estás perdiendo muchas horas. De hecho, cuando te comentaba que en las últimas reuniones que teníamos con CIOs o con CTOs, pues muchos hablaban de que habían tenido recientemente ataques de ransomware, muchos de ellos hablaban de cómo después de semanas todavía estaban recuperándose del ransomware. Sí, es lo habitual. Por desgracia, yo he estado en reuniones donde he visto que además ha salido en la prensa el problema que han tenido y, bueno, ya habéis resuelto eso. No, estamos en ello, ya más o menos lo tenemos, pero no, es que tienes que aportar una solución rápidamente. Si no, vas a tener unos problemas muy graves en el futuro, es evidente. Entonces, ¿cómo ayudamos nosotros a nuestros clientes? Pues obviamente recortando todo ese tiempo, haciendo que la solución sea lo más inmediata posible, ¿no? Acelerando esa resolución. Sí, o incluso automatizando, ¿verdad? Ese es el Eso es tema. un elemento muy, muy Lo interesante. que necesitamos es automatizar todos los procesos posibles. Y esto nosotros tratamos de hacerlo con las soluciones que componen nuestra plataforma, que un poquito más adelante pues, te hablaré de alguna de ellas, ¿no? Nuestras soluciones lo que te van a permitir siempre es evaluar, saber dónde tienes ese daño, esa enfermedad. Un enfermo, para curarle tenemos que tener conocimiento de su enfermedad. Entonces, tenemos que tener claro dónde está el problema, tener una capacidad muy rápida de evaluación y a partir de ahí localizar a las personas que nos tienen que ayudar en ese proceso, tener un plan de actuación ya más o menos preparado y tener la capacidad de orquestar esas acciones con herramientas adecuadas para, digamos, de alguna manera automatizar muchos procesos, pero que la comunicación entre ellos sea fluida y que puedan compartir diferentes tipos de documentos y demás para poder solucionar el problema. Y al final, pues tener esa capacidad de análisis, de reporte y demás. Te voy a poner un ejemplo, Dani. En los departamentos de informática, en los departamentos de IT, normalmente todo el mundo tiene unos conocimientos generales, pero cada vez más, estoy hablando siempre de medianas y grandes compañías, obviamente, porque las pequeñas compañías suelen estar formadas por 4, 5, 15 personas. Pero a partir de ahí, sobre todo, en muchas de ellas, las personas que componen los departamentos de informática están distribuidos por diferentes geografías. Están, y además muy especializados, ¿no? Es lo que mostramos aquí, ¿no? Hay gente que a lo mejor está más en la parte de disaster recovery y otros que son desarrolladores que quizá no tienen nada que ver en según qué situación. Claro, esto es muy importante. Así es, porque hoy por hoy el haber hecho que esta informática llegue a tantos usuarios, el haber desarrollado tantas aplicaciones que nos dan unos servicios estupendos y además con la entrada de Internet que podemos sufrir pirateo, ciberataque, secuestro de nuestros datos, etcétera, etcétera, obliga a una especialización. Y esa especialización no solamente está en la parte de la formación, sino en el manejo de ciertas aplicaciones. Entonces, cuando tenemos un determinado problema, del tipo que sea, tenemos que localizar cuál es el problema. Y, por ejemplo, si hay una caída, acabas de mencionar una caída en un departamento donde están intentando hacer facturación. Esa aplicación ha sido desarrollada por el equipo de desarrollo de aplicaciones. ¿Qué ocurre? No podemos llamar a la gente que está en el departamento de ciberseguridad, porque no van a tener ni idea. Y al revés, si tenemos un ransomware, si tenemos un ciberataque, no vamos a llamar a la gente que ha hecho desarrollo de aplicaciones o que hace el tratamiento, la limpieza de los datos y demás. Tendremos que localizar exclusivamente a este grupo de personas y ponerles a trabajar en un determinado entorno. Te pongo un ejemplo.
WannaCry, que fue muy famoso. Llega WannaCry y entonces una vez que tenemos conocimiento de ello, lo primero que tenemos que hacer es establecer una comunicación multimodal y multicanal. Nosotros, la gran ventaja que tenemos es que nuestras comunicaciones son externas a las comunicaciones habituales a la compañía. Nosotros trabajamos con diversas operadoras de telecomunicaciones a nivel mundial. Entonces, la comunicación va a llegar sí o sí. Si tú tienes que bloquear tus sistemas porque estás sufriendo un ciberataque o un ransomware, utilizarás nuestra plataforma y a partir de ahí te comunicarás por diferentes dispositivos, primero a los usuarios, para advertirles de lo que está ocurriendo. Te ha llegado un correo electrónico con este nombre, no lo abras. Y si lo has abierto y hay un fichero adjunto, no lo abras porque tiene un virus y te va a producir un daño terrorífico. Pero a la vez tenemos que localizar a los respondedores. Esto es muy importante también lo que mencionas de tener unas comunicaciones externas, porque primero porque las comunicaciones internas se pueden haber caído, pueden estar afectadas, y segundo porque si tú a un responsable de tecnología, de ciberseguridad, le mandas un email a las 12:30 de la noche, seguramente no lo va a leer, porque va a ver que hay un email, pero nada más. No son, sin embargo, si tiene una alerta en una aplicación específica, ojo, ahí la respuesta es muy, muy distinta. Claro, muy buena puntualización, efectivamente. Las comunicaciones tienen que ser externas porque en muchos casos las internas necesitas bloquearlas. Nuestro amigo Alejandro, cuando tuvo un determinado caso que luego nos explicará, necesitó bloquear esas comunicaciones internas, pero además la persona que va a recibir ese mensaje lo tiene que identificar bien, tiene que ver que es de su departamento de seguridad o de su departamento de informática o lo que sea, para responder de una manera rápida, porque hoy por hoy a nuestro teléfono nos llegan todo tipo de mensajes, publicidad, fotografías de los amigos, no sé qué. Exacto. Entonces tiene que identificarlo de una manera muy rápida. Y además lo vamos a ver cuando tienes un sistema de este tipo. Cuando llega la alerta, sabes que realmente te toca participar en esa resolución, o sea, que te llega por algo, porque estás dentro del equipo que tiene que hacer frente a esa situación crítica, y te llega a una aplicación que sabes que realmente está sucediendo algo. No es un WhatsApp de última hora que puedes rechazar o que puedes tener el teléfono en modo no molestar, es decir, estás realmente sabiendo que hay algo que está sucediendo. Así es muy importante, Dani, creo que eres un experto, eres un buen conocedor de este mundillo, de lo cual me alegro, claro. Entonces, cuando le llega ese mensaje, lo que tiene que hacer es, obviamente, seguir las instrucciones, conectarse a ese grupo de resolvedores y tener esa capacidad con las aplicaciones que normalmente ellos utilizan de poder colaborar. En este caso aquí, bueno, pues algunos logs, Slack o otro tipo de aplicaciones que son, digamos, aplicaciones de colaboración donde los resolvedores lo que hacen es colaborar con ellas, trabajar con ellas para orquestar todas esas acciones y resolver el problema lo antes posible. Al final, la secuencia es la misma prácticamente que utilizamos cuando hay un incidente crítico o una crisis en otro departamento. Con la ventaja que aquí no solamente integramos personas, sino que integramos procesos y aplicaciones. Es decir, conocimiento de lo que está ocurriendo, localización de las personas que tienen que responder o el grupo de personas que tienen que responder ante esa crisis. Les proporcionamos todas las herramientas necesarias para establecer esa colaboración y resolver el problema cuanto antes y posteriormente pues, hacer ese análisis, ¿no? De lo que ha ocurrido. Así es un poco como ayudamos nosotros a nuestros clientes. Mira, en esta diapositiva estabas mostrando, sí, porque te iba a mostrar qué tipo de empresas son los que usan plataformas como Everbridge, porque hemos hablado de que pues, generalmente pues, empresas pequeñas primero no tienen la capacidad para montar este tipo de plataformas, pero sí a partir de empresas medianas y sobre todo las grandes necesitan sí o sí un plan de este tipo porque su infraestructura es muy compleja y porque las horas que se puedan perder por los sistemas caídos son muy costosas, ¿verdad? Sí. Cualquier empresa mediana o grande que tenga ya un grupo importante de colaboradores dentro del departamento de informática ya es susceptible de ser cliente nuestro. Si además su informática se encuentra distribuida porque está trabajando en diferentes países y porque
las personas que componen ese departamento no están en una única localización, que están en diferentes localizaciones, pues todavía se hace mucho más necesario, obviamente. Te decía esto porque he visto en la diapositiva que mostrabas a algunos de vuestros clientes y es interesante, ¿no? Las referencias de grandes empresas que utilizan esta plataforma. Cosas que me gustaría ver, que yo no sé si vamos a ver, no sé si tienes la diapositiva esta con empresas que son usuarias de Everbridge. Sí, bueno, esta diapositiva es un poquito antigua, pero tenemos muchísimos clientes de referencias internacionales, pues tenemos, aquí podemos ver Visa, Microsoft, Red Hat, IBM, tenemos también Amazon, o sea, tenemos diversas compañías, casi todas las grandes que están dentro del mundo del e-commerce o compañías aéreas son usuarios de este tipo de tecnología que estoy mencionando. Sí, me parece muy interesante lo que hemos comentado antes, el hecho de que ahora ya nadie puede decirlo, de nunca pensé que esto pasaría, porque hemos llegado a un momento en el que pues, el número de ciberataques que hay y los sucesos inesperados son tantos que ya es difícil que un responsable de tecnología, que al final es a quien van a pedir responsabilidades en la empresa, puede decirlo de no, es que yo no pensé que esto podía suceder. Y otro elemento importante, que es el que has mencionado antes, es el de la auditoría. Hemos visto que ha sido muy sonado en la prensa, pues ver a responsables como el de Equifax, que le vimos sentado ante los tribunales, ¿no? Teniendo que dar respuesta ante la justicia por sus acciones dentro de las organizaciones. Entonces, como esto ya son problemas serios, y el tener, como dices, una plataforma que te dé información verificable y verídica de lo que has estado haciendo es muy importante a la hora de defender un caso cuando has tenido un ataque, que lo has podido tener, cómo has actuado con eficacia y celeridad, ¿no? Sí, la plataforma te proporciona toda esa información, puedes documentarlo para poder presentarlo donde sea necesario. Aunque yo siempre digo que lo más importante es que te sea útil para poder aprender y que lo que te ha ocurrido no te vuelva a ocurrir en el futuro. Si os parece, ¿por qué no, Fernando, que nos tienes preparada una pequeña demostración? Nos muestras un poco cómo es la plataforma para que los responsables de tecnología vean cómo se maneja, cómo se despliega y demás, y cómo se integra a lo mejor con su infraestructura. Antes de empezar a presentar, lo que sí me gustaría es que pues nos hablaras un poco de cómo se despliega la plataforma. A lo mejor, José Manuel, también nos puedes hablar tú de esto, ¿no? ¿Cuánto se tarda en desplegar la plataforma? ¿Qué proceso requiere o qué infraestructura tiene que tener la empresa? Bueno, dependiendo un poco de las necesidades, de la estructura de cada cliente, pero la mayoría de nuestros clientes lo que sí que aprecian y valoran es que los plazos de implantación de nuestra plataforma suelen ser muy cortos. Vienen a estar entre 3 y 5 meses y además durante ese tiempo no es un tiempo que necesitemos que nuestros clientes se dediquen completamente a ello. O sea, respetamos su trabajo diario y por eso hacemos una planificación con ellos para que durante ciertos momentos del día o de la semana vayamos trabajando junto con nuestros equipos de servicios profesionales la implementación de la plataforma. La plataforma, como he dicho, son aplicaciones que están en cloud, con lo cual el esfuerzo que tienen que hacer nuestros clientes no es muy grande, pero sí que es necesario que hagamos cierta recopilación de los datos, que los implementemos dentro de la plataforma, nosotros les damos la formación adecuada, hablamos de buenas prácticas, los casos de usos más habituales para ellos y otros casos que nos hemos encontrado en otros clientes, pues que les pueden ayudar a ellos. Y cuando terminamos, digamos, esa fase, porque luego continuamos con ellos acompañándoles meses, años, etcétera, etcétera, cuando terminamos esa fase ya el cliente está listo para trabajar con la plataforma, para abordar cualquier crisis. Normalmente, claro, a ellos les gusta hacer ciertas simulaciones antes de trabajar en vivo, por decirlo de alguna manera, y hay algunos que hacen excesivas simulaciones, pero les viene muy bien también para afinar ciertas cosas que estaban utilizando y que la estaban utilizando de una manera desordenada o desorganizada. Y a partir de ahí consiguen reorganizar eso y hacer un mejor uso de herramientas que hasta ese momento porque nuestra plataforma hay que definir el tipo de alertas que pueden suceder, los flujos de resolución, todo esto es un trabajo que hay que hacerlo para cada empresa, porque cada empresa es distinta, ¿verdad? Pero tenemos mucha experiencia en ayudar a los clientes en ese sentido. Pues muy bien, Fernando, no sé si nos puedes enseñar. Sí.
Buenos días, Dani. Bueno, primero déjame compartir mi pantalla con vosotros. Sí, Solamente verificar. ya la ¿Estáis vemos. viendo? Sí. Pues, bueno, antes de nada, buenos días a todos. Lo que vamos a ver durante la demostración de hoy es solamente un ejemplo de cómo funciona Smatter. Es solamente un ejemplo. Smatter es una herramienta agnóstica extremadamente flexible que nos va a permitir integrar y orquestar cualquier proceso dentro de nuestra organización, utilizando para ello cualquier herramienta que ya se encuentre desplegada, independientemente de cualquier herramienta que ya tengamos desplegada. En la demostración de hoy lo que vamos a utilizar es una aplicación, Datadog, para disparar una alerta, pero podría ser cualquier otra herramienta de monitorización. Datadog es una herramienta que permite monitorizar aplicaciones en la nube, pero podría ser New Relic, podría ser Splunk, es decir, sería completamente indiferente el poder utilizar una herramienta de monitorización u otra. O sea, se Lo que integra con veremos, porque esto es importante también, ¿no? El que esté integrado con las herramientas de monitorización que utilicen dentro de la infraestructura, porque son las que muchas veces van a dar esos disparadores para saber que algo raro está sucediendo, ¿no? correcto. Y ahora durante la demostración cómo se realiza la integración. Por eso te comentaba al principio que es agnóstica, es decir, somos Sí. independientes de cualquier herramienta que ya tenga la organización desplegada en su entorno, completamente independiente. Veremos también, una vez que se dispara la alerta, cómo la información que nos llega es filtrada, es decir, va a ser la información que es relevante a nuestro caso de uso, a nuestro problema. Veremos cómo potencialmente podremos resolver esa alerta incluso antes de que los usuarios noten de que algo va mal, antes de que se cree un incidente, antes de que se cree un ticket. Y luego también veremos cómo puede involucrar a los distintos equipos resolvedores, aquellas personas que nos van a poder ayudar a resolver la incidencia, pues proporcionándoles canales de comunicación o de colaboración tipo Slack, Teams o incluso un puente de conferencias. Entonces, lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla es la aplicación móvil de Smatter. Y yo estoy recibiendo esa alerta porque yo pertenezco al grupo que se encuentra de guardia dando soporte a ese servicio. Entonces, Smatter es capaz de encontrarme porque es capaz de saber qué grupos son a los que tiene que redirigir una alerta dependiendo de su tipo y dentro de ese grupo quién va a estar de guardia o no, para no tener que molestar a aquellas Exacto, no personas que, montas bueno, un caos dentro de es la muy organización, importante. sino que acudes a las personas que son realmente Claro, necesarias y que están de servicio, ¿no? Claro. claro, date cuenta que hay empresas que están dando servicio 24/7, 365. Entonces, si te están llamando a las 3 de la mañana, hombre, por lo menos que seas tú la persona que puedes Sí. atender al problema. Entonces, lo que ocurre es cuando Datadog dispara la alerta, esa información se inyecta en nuestra plataforma, Smatter recoge esa información y lo que hace es rellenar este formulario que estáis viendo en pantalla. Este formulario es completamente personalizable, tanto el contenido como la disposición. Y lo que estamos haciendo es solamente proporcionar la información que va a ser relevante para nosotros. Tipo de alerta, la severidad, cuando empezó, detalles, etc. Incluso podemos proporcionar un link que nos llevaría a la propia aplicación que ha disparado la alerta para tener más detalles. Todo esto es completamente personalizable y lo que estamos viendo es un formulario en una aplicación móvil, pero esta alerta también podría llegar, como contaba José Manuel muy bien anteriormente, a través de distintos canales, pues a través de un SMS, a través de un correo electrónico o a través de una llamada de voz. Independientemente de cuál sea el canal, nosotros lo que queremos es que la alerta llegue. Entonces, nosotros lo que estamos viendo ahora en pantalla es lo que pensamos que un ingeniero de soporte de nivel 1 pues, podría necesitar para determinar si esto es un incidente, algo que se tiene que atender inmediatamente, o bien simplemente es una alerta que bueno, podemos posponer la resolución un poco más tarde para no estar sobrecargados con el trabajo. Entonces, ¿por qué estamos recibiendo esta información? Déjame compartir por aquí. Pues porque se está ejecutando un workflow. Lo que tienes en pantalla ahora es nuestro Workflow Exacto. Designer. Esto básicamente es el motor que hay detrás de Smatter. Nosotros podemos configurar a través de un workflow cuál es el comportamiento de la herramienta para que se comporte como nosotros queremos. Y es una Básicamente, herramienta además, como veo, visual, ¿no? No hace falta sí, introducir código. nah, esto la verdad es que muy potente, muy flexible. Básicamente, cuando empiezas, esto es un canvas vacío y lo que vas a hacer es a través de interfaz gráfico es pues,
es el típico interface de arrastrar, soltar, no necesitas código. Vas a ver aquí que tiene una paleta con una serie de acciones, Sí. por ejemplo, lo que son los disparadores, que serían el mecanismo que dispara los workflows, aplicaciones, es decir, tenemos un montón ya de aplicaciones, los conectores Sí, creados. ahí veo integración con Dynatrace, con sistemas de monitorización, sí. Lo bueno es que para cada una de ellas ya hemos creado acciones predefinidas, con lo cual no tendrías que crearlas, simplemente arrastrar y soltar y ya está. Luego, sí. Puede crear un meeting de Teams, veo, directamente, sí, ¿no? Puedes crear, para que los que están implicados puedan colaborar. Sí. Sí. Y lo bueno es que ya están creadas, es decir, no tendrías que crearlas. Estas acciones ya están predefinidas dentro de lo que se llama paso. Luego tienes también herramientas, que sería lo que modifica el flujo de workflow. Y luego, si dentro de la organización se ha tenido que crear en algún momento alguna acción personalizada pues, para un comportamiento específico, ya lo vas a tener también disponible en la paleta para poder utilizarlo. Pero bueno, básicamente lo que está mostrando este workflow es lo que se está representando en este formulario en la aplicación móvil. Es decir, este es un workflow que producía una salida similar a la que estamos viendo aquí. En este caso, en lugar de ser disparado por Datadog, bueno, pues es Google Operation Switch, pero básicamente lo que está haciendo es seguir una serie de pasos. Como te comentaba, antes de seguir con el workflow, cuando tú recibes una alerta, lo que nos hemos dado cuenta después de muchas reuniones con clientes, comentarios con ellos, seguimientos, etcétera, es que proporcionar información solamente de una fuente no suele ser suficiente. No suele ser suficiente porque tú estás proporcionando una fotografía de lo que está ocurriendo en un sistema en un momento determinado, pero no sabes qué está ocurriendo en sistemas que podrían estar ocasionando ese problema o que podrían estar siendo afectados. Exacto, necesitas contexto, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Efectivamente, necesitas información contextual. Entonces, si hacemos un scroll down a la pantalla del móvil, veremos que además podemos proporcionar, en el mismo momento que proporcionamos información de la alerta, vamos a proporcionar información contextual de lo que está ocurriendo en el sistema. Es decir, podremos interrogar a Bitbucket para saber quién ha hecho el último commit del código, cuándo se hizo. Podremos interrogar a Jenkins para ver si se ha hecho algún deployment, quién lo hizo, cuándo lo hizo, hubo algún problema, etcétera. Incluso podemos ver si tenemos muchas peticiones encoladas que no están siendo servidas. Eso podría ser interrogando también a un servidor RabbitMQ. O incluso podríamos ir a una herramienta de ITSM como puede ser ServiceNow para ver si se están abriendo incidentes relacionados con el problema que nosotros tenemos. Todo esto es lo que nos proporciona información contextual, información que nos va a permitir... Y eso lo puedes correlar, entiendo, dentro de la herramienta. Es decir, si pasa esto más esto, entonces ya sí se genera esta alerta. Correcto. Esto, lo que tú estás viendo aquí es lo que está generando el workflow. Es decir, como veis aquí, se está yendo a Bitbucket, se está yendo a Jenkins, a RabbitMQ, se está yendo también a ServiceNow y está viendo quién está de guardia en ese momento. Y entonces es cuando se dispara la alerta. Y esto, aunque hoy estamos hablando más de la parte de IT, entiendo que de cara a los departamentos de desarrollo es muy importante porque pueden hacer, digamos, un troubleshooting de las aplicaciones, ¿no? Es decir, oye, estamos viendo que cuando pasa esto y esto, se nos cae este servicio. Correcto. Ya te digo que esto es un entorno completamente flexible que lo puedes adaptar al caso de uso que necesites resolver. Bien, entonces, si volvemos un momentito más a la pantalla, veremos en la parte de arriba que se ha tratado de ejecutar un script a través de Ansible para ver qué es lo que ocurre cuando se tiene un problema. Bueno, pues normalmente, antes de hacer cualquier cosa, pues normalmente lo que se trata, en la mayoría de los casos, es resetear el servicio para ver si así se soluciona. Bueno, pues aquí lo que hemos hecho es una automatización. Es decir, antes de hacer absolutamente nada, vamos a ver si reseteando el servicio se soluciona el problema. Eso aparece. Exacto, la primera línea de resolución que ya es mítica, ¿no? De las series de televisión, ¿no? De reinicia el ordenador o reinicia el servicio directamente con un script, en este caso de Ansible, que es la tecnología de automatización de Red Hat, puedes hacer que lo reinicie y quizá esa alerta nunca llega a suceder, ¿no? Aunque sí que tengas un informe de, oye, se ha caído este servicio, no has despertado a un responsable de tecnología a las 3 de la mañana. Correcto. Si te fijas en el workflow, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues ejecuta el script, un momentito que lo ejecuta el script y entonces, si después de ejecutar el script y se ha reseteado el servicio y está todo funcionando correctamente, bueno, pues lo que vamos a hacer es hacer una entrada en Jira pues para saber el problema que hemos tenido, pero nada más, solamente para tener un log de lo que ha ocurrido.
Ahora bien, si ha fallado, como lo tenemos aquí, esto está configurado para que falle, para la demostración, lo que hace pues, sería registrar el incidente en Jira y utilizar el canal de Slack para notificar a las personas que tienen que empezar a trabajar sobre ello. Y es una de las cosas que hacíamos. Ahora bien, todo lo que hemos visto hasta ahora está muy bien. Recibimos una alerta, recibimos esa información enriquecida que nos proporciona un contexto de lo que está ocurriendo. Incluso podemos automatizar una posible resolución al problema a través de la automatización del script. ¿Pero podemos hacer algo más? Sí, podemos hacer algo más. Podemos, en la misma alerta, en el mismo formulario que estamos utilizando para recibir la alerta, podemos incluir ciertas acciones. Como yo formo parte de, o pertenezco a un grupo que es el que estaba de guardia para dar servicio en este momento, yo puedo hacer varias cosas. Yo puedo coger y puedo decir, bueno, he recibido la alerta, he visto que no se ha ejecutado el script, que se ha ejecutado el script, pero que ha fallado, me voy a encargar del problema. Entonces, reconozco esa alerta, cojo la propiedad para que no se escale esta alerta dentro del grupo. O puedo hacer al contrario, decir, pues no la voy a coger y lo que quiero es que se escale. O puedo hacer y puedo desplegar un nuevo contenedor, es decir, resetear el contenedor que tiene la aplicación para ver si eso funciona o no. En este caso lo que vamos a hacer es generar un nuevo incidente. Todo esto que estás viendo aquí, ¿por qué lo está haciendo? Bueno, pues porque simplemente es lo que yo tengo definido en el workflow. Aquí tengo reconocer o coger la propiedad, escalar el problema, desplegar nuevo contenedor. Exactamente lo que estamos viendo ahí es lo que tengo. Me deja un momentito porque a veces que me tiembla la mano ya, esto ya es cosa de nada. Porque abajo lo que tenemos es como el mapa, ¿no? De todo el árbol aquí tengo, de decisiones. Cuando yo tengo un nuevo incidente, lo que voy a hacer es, cuando yo pulso el botón de un nuevo incidente, lo que voy a hacer es crear un incidente dentro de ServiceNow. En este caso, porque estoy utilizando esa herramienta de ITSM, pero perfectamente podría haber sido cualquier otra. Y además lo que voy a hacer es establecer canales de comunicación a través de Slack y de Teams. Normalmente en las organizaciones grandes no hay una herramienta de colaboración predefinida. Habrá grupos que utilicen Slack, habrá grupos que utilicen Teams. El caso es que la información tiene que ser consistente a través de esos grupos. Lo que se añada o se actualiza a través de uno de los canales, pues tendrá que ser también a través del resto. Entonces, tarda un poquito en generar el incidente, pero lo que veremos cuando vamos a nuestra herramienta de ITSM es que nos habrá creado un incidente. Que termine, no ha llegado todavía el nuevo incidente. Sí, no pasa nada. Pero básicamente lo que veremos aquí está creado el 21708, que es el que acabo de crear ahora. Bien, y lo que vamos a ver es que tendremos la misma información que teníamos en la que había generado la alerta. Pues ahora lo vemos aquí representado en la aplicación móvil también. Vemos que el incidente que ha creado es el 21708 que tenemos aquí, la información que tenemos, cuál ha sido la información que ha disparado este incidente y lo que tenemos para mostrarte simplemente. Bueno, esto ya sería la herramienta que está utilizando el personal responsable del Service Desk, que para ellos es completamente transparente, no saben qué X marca está por debajo, la integración ya la puedes ver aquí, una integración bidireccional, pero vamos, lo que se puede ver aquí es que se ha creado un canal de Slack, en este caso hemos creado dos, uno para los stakeholders, para que estén informados de lo que está ocurriendo, canal de seguridad 1, y luego hemos creado uno particular para gestionar este incidente. Y además hemos creado otro canal en Teams. Todo esto es lo que se encuentra definido o configurado dentro del workflow que tienes aquí. Qué interesante. Entiendo, Fernando, y entiendo, José Manuel, que las empresas que acudan a vosotros podéis hacerles una demostración más adaptada a sus necesidades para que vean exactamente, pues, con sus sistemas cómo se integraría la herramienta, ¿no?
Totalmente. Nosotros como primer paso les solemos hacer una presentación más genérica para que ellos entiendan cómo funciona la herramienta, los procesos y demás. Y luego siempre les pedimos casos de uso específicos para ellos o casos que se les hayan dado para que realmente se vean reflejados en... Sí, porque además habéis dicho que tenéis ya muchos flujos de trabajo predefinidos para eventos típicos, ¿verdad? Muy bien, pues gracias, Fernando. La verdad es que es interesantísimo. Además, es una maravilla ver que todo este tipo de sistemas pues, tienen una interfaz de usuario que casi parece alcanzable, ¿no? Para los que no somos informáticos. Es decir, que es una cosa que es muy visual y que cualquiera la podría manejar. Y el hecho de que tengas estos eventos predefinidos, pues ya pues lo facilita mucho. Si os parece, como el tiempo apremia siempre en estas cosas, me gustaría hablar con Alejandro, porque ellos son usuarios de vuestra plataforma y nos pueden dar un poco pues, la visión desde fuera, ¿no? De qué es lo que aporta el tener una plataforma como la de Everbridge. Alejandro, vosotros en NTT Data sois usuarios de la plataforma de Everbridge, pero yo creo que es importante que nos cuentes un poco quiénes sois para que la gente también tenga una idea de la dimensión de vuestra compañía, de quiénes sois exactamente, y si te parece nos cuentas un poco cuál ha sido vuestro uso de la plataforma. Estupendo. Pues muchas gracias, Daniel, José Manuel, por invitarnos a compartir nuestra experiencia con el uso de la plataforma y espero que pueda ser útil para mis colegas, ¿no? Porque en este tema de la continuidad y de los incidentes estamos todos en el mismo bando. Aquí no hay bandos. No sé si Gracias a ti, Alejandro, porque Alejandro fue uno de nuestros primeros clientes y este ejemplo que hoy va a presentar nos lo comentó en su día. No han tenido ninguna vergüenza porque, claro, tuvieron éxito en publicar y en decir que ellos sufrieron un ransomware y en cómo lo han solucionado, porque esto a nosotros nos ha ayudado para que con este ejemplo hayamos conseguido más clientes. Te estoy muy, muy agradecido en este sentido. Bueno, yo creo que esta parte de la continuidad de negocio es fundamental en todas las compañías, ¿no? Pensar que las cosas no pasan, que no hay eventos de continuidad de todo tipo y también de seguridad. Hay que invertir mucho en la prevención, pero hay que invertir también mucho en la solución de este tipo de problemas fundamental, ¿no? Muy bien, pues oye, os voy a presentaros la compañía en 2 slides, simplemente para poner en contexto a la audiencia que seguramente que nos conozca más como Everis, ¿no? Que es nuestro anterior nombre y yo creo que conviene actualizarlo, ¿no? Nos cambiamos de nombre hace unos poquitos meses, a finales del año pasado. El grupo NTT Data es un gigante, ¿no? Mundial, es la 6ª compañía en servicios de tecnologías de información. Somos más de 139.000 profesionales y unos facturación de 22.000 millones de dólares, ¿no? Operamos en más de 50 países. Everis pertenecía ya desde hace más de 8 años al grupo NTT Data. Lo que hemos hecho ahora es, básicamente, hay un proceso de integración de la marca y nos llamamos NTT Data, ¿no? como el holding, y en concreto NTT Data Europa y Latam viene de una integración con otra compañía hermana del grupo que opera en Europa y que nos hemos integrado para ser más potentes y poder acompañar a nuestros clientes allá donde operan, ¿no? En concreto, lo que es ex-Everis, ¿no? NTT Data EMEA, que es el NTT de Europa y Latam, somos más de 40.000 profesionales, con unos ingresos por encima de los 2.500 millones de euros anuales y operamos en 25 países con más de 15 centros de alto rendimiento, centros que están especializados o bien en un sector económico o bien en alguna tecnología. Y bueno, como integradores, como proveedores de tecnología de información, pues trabajamos todas las tipologías de servicios, desde la consultoría estratégica, consultoría tecnológica, mantenimiento de aplicaciones, infraestructuras, pues todo el portfolio de servicios y a nivel de sectores económicos, pues todos, ¿no? Veo banca, utilities, espacial. ¿no? Esto prácticamente, o sea, es exactamente igual que cuando nos llamábamos Everis, ¿no? Y luego a nivel de alianzas, pues trabajamos con todos los grandes fabricantes, somos integradores globales, agnósticos y no estamos cerrados a ninguna tecnología. Cuéntanos. Sí. Mira, ahí está. ¿Cómo habéis utilizado y cómo utilizáis la plataforma? Exacto. Nosotros, por poner un poco
la foto global. En 2017 le dimos un impulso a todo lo que es continuidad de negocio. Vimos que cada vez más estaban sucediendo eventos que requerían reforzar toda la parte de continuidad, desde cosas muy, pues, lo típico, ¿no? Desde que unas oficinas pues, tienen una obra en la calle y va a haber un corte de suministro, hasta temas de catástrofes naturales, trabajamos en Latinoamérica, terremotos, etcétera, ¿no? Y últimamente estamos viendo también en zonas bastante estables como Europa, o sea, atentados terroristas o huelgas, etcétera, que requieren el tener una comunicación fluida con todos los empleados, con todo el equipo directivo, fuera de horario. Antes lo habéis nombrado, pero sí, al final tú podías decir, bueno, pues mando un correo a las 8 de la tarde para que mañana la gente no vaya a la oficina, teletrabaje, pero esto tiene poco, ¿no? Al utilizar una herramienta concreta, pues todo el mundo está alerta de que es algo realmente importante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos básicamente dos objetivos con esto, ¿no? Informar de las acciones que se tienen que hacer y, por otro lado, también la convocatoria de los comités de crisis para gestionar las crisis, que tenemos distintos niveles y utilizamos la herramienta para hacer estas convocatorias, ¿no? Entonces, lo utilizamos para multitud de cosas. Yo creo que os voy a contar un ejemplo concreto de un uso que tuvimos hace algunos años que creo que pone en valor el 100% del uso de esta herramienta, ¿no? Y es, bueno, un ataque, un incidente de seguridad, un incidente de ransomware. Pues una de las medidas que se suelen tomar de máximo de contención es el corte de comunicación, ¿no? Sí. El corte de comunicaciones, automáticamente se deja de propagar el incidente, ¿no? Esto es vital poderlo aplicar en los primeros momentos de detección, ¿no? Pero esto tiene consecuencias colaterales, ¿no? Tiene consecuencias de que cortas comunicaciones. Esto significa que deja de funcionar Internet, que deja de funcionar la telefonía IP, que deja de funcionar las videoconferencias, los sistemas de videoconferencias internos, con lo cual te quedas en negro. En negro, ¿no? Negro, y te quedas en negro en un momento crítico. Entonces, claro, con nosotros la herramienta de Bridge es una herramienta redundante, es decir, la tenemos totalmente independiente de nuestras infraestructuras, con lo cual cuando todo deja de funcionar, la herramienta de Bridge te sirve, sigue funcionando de forma paralela sin ningún tipo de interrupción. Y además elimina, entiendo, situaciones que, entre comillas, de pánico, ¿no? Porque yo he tenido pues testimonios, quizás no en primera persona, pero sí en segunda, o sea, de amigos o colegas que han tenido en sus empresas este tipo de ataques, y uno de los problemas es que no saben qué está pasando. Es decir, saben que no pueden acceder a nada, pero no tienen ni idea ni del alcance de la situación, ni de cuál es el problema, de cuándo van a poder volver a trabajar. Eso es fundamental. Uno de nuestros clientes, además, nos comentó que te genera mucha presión y un estrés añadido, porque la gente empieza a llamar para decirte qué pasa, qué Exacto, pasa. sí. Entonces, claro, tienes que trabajar y a la vez estás oyendo quejas, qué pasa, llamadas, o sea, se produce una situación bastante estresante, ¿no? Sí, por eso es fundamental esto, dos cosas, ¿no? Una es informar a toda la gente, un objetivo, y otro objetivo, evidentemente, pues se tienen que montar los comités de crisis en cada país a nivel global para poder pues, gestionar la situación de la mejor forma posible. Pues además, esto, pues, la herramienta tiene salas de videoconferencia, con lo cual puedes no solamente informar, sino montar esos comités y montar esas sesiones de trabajo. Entonces, esto yo creo que es un ejemplo de la necesidad de estas herramientas. En otras ocasiones, a lo mejor de menor impacto, pues puedes utilizar medios alternativos, pero en este caso se vio claramente No solo eso, sino el hecho de que, aunque le vas a sacar el máximo partido cuando tienes una verdadera situación de crisis, para otras crisis que podríamos llamar menores, es decir, el que sea capaz la herramienta de poder mandar un SMS y decir, mañana no vengáis a esta oficina, pues porque ha habido un corte de suministro, para una cosa que parece tan mundana, pues puede ser muy interesante, ¿no? Correcto. Y luego quería terminar bueno, nosotros estamos utilizando la herramienta de varios años y bueno, tenemos algunas lecciones aprendidas que me gustaría compartir con la audiencia, y si les puede servir de reflexión o de input, es estupendo, ¿no? Con el uso de este tipo de herramientas aprendimos, ¿no? Bueno, estos comités de crisis van variando con el tiempo. Lo que es importante es tenerlos actualizados y tenerlos actualizados en la herramienta para que cuando realmente la necesitas no tengas que estar empezando a pensar quién es el CEO de tal país o quién es el responsable de operaciones de tal país, sino que directamente tú
la usas y sabes que esta información está 100% actualizada. Una segunda cuestión que también se trabaja previamente es el tema de las plantillas de comunicación. Al final tú tienes unos escenarios de continuidad y el tener preparadas unas comunicaciones estándar que las vas a poder utilizar en el 80% de las veces, que están multidiomadas, que están trabajadas importante con el equipo de comunicación, con el equipo legal, ¿no? Porque al final hay que tener todo esto en cuenta. Pues es muy importante tenerlas predefinidas en la herramienta y luego simplemente seleccionar, acabar de customizarlas y poder mandar un mensaje sin dedicar demasiado tiempo a prepararlo, ¿no? Esto es fundamental. Y por último, que esto también se hace en el uso, es el de la práctica, ¿no? Yo creo que en este tipo de eventos, ¿no? O los eventos tecnológicos, pues estás muy acostumbrado a que el equipo de IT prueba los backups, las recuperaciones, ¿no? A nivel técnico se ensaya y se practica, pero a veces no se practica tanto a nivel de comunicación o a nivel de gestión. Y es fundamental practicar las comunicaciones, que la gente se acostumbre a recibirlas, que se acostumbre a contestar. Y esto son cosas que en el momento en el que tienes un problema de verdad, toda esta práctica, todos estos ensayos, toda esta preparación previa, pues te sirve muchísimo para reducir los tiempos de reacción y para minimizar el impacto de este tipo de situaciones. Eso que has dicho del ensayo de la recuperación quizá no se hace tan a menudo como se debería, pero sí, es importante el usar la herramienta para tener ese entrenamiento continuo, ¿no? Y quizá, entiendo, no hacer un sobreuso de ella, ¿no? Porque también hay que entender que es una herramienta para situaciones críticas, ¿no? Claro, hay que distinguir, ¿no? Si no, al final confundirías a la gente y dejaría tener la efectividad. Exactamente. El mensaje, ¿no? Comunicaciones normales van por los canales normales, que todas las compañías los tenemos, y comunicaciones excepcionales van por aquí, ¿no? Sí. Te garantizas la atención del usuario cuando lo recibe. Genial. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Sí, veo que nos has mostrado las lecciones aprendidas con el uso de la plataforma, pero sí me gustaría que los tres nos dierais lo que pensáis que son los consejos más importantes que deben tener los responsables de tecnología con respecto a este asunto. Es decir, lo que se tienen que quedar en la memoria cuando terminen de ver este webinar, además de contactar efectivamente con Everbridge o acercarse al sitio web para ver un poco más la tecnología. ¿Cuáles serían esos grandes consejos o esos errores que quizá no deberían cometer los responsables de tecnología? Yo creo que el mayor error es mirar hacia otro lado. No sé si para vosotros es así. Es pero pensar que las cosas no van a ocurrir. Exacto. A día de hoy yo creo que ya ningún responsable... Sí. Ningún responsable de tecnología ya puede decir, como decíamos, nunca pensé que esto iba a pasar, porque ya después de lo que hemos vivido en los últimos años, pues bueno, ya se habla pues en tono de broma, pues de si vienen los marcianos, pues hay que estar preparados. Tenemos que estar preparados ya para el inesperado. ¿Pero qué consejos les daríais? Hombre, en temas de seguridad, obviamente en cualquier manual lo que te viene a decir es que tu primera línea de contención es tu personal. Es decir, tienes que entrenar a la gente para que no haga ciertas cosas o no cometa ciertos errores. Y yo creo que ahí sí que se están haciendo las cosas bien, porque yo veo que ahora hay una divulgación tremenda y los medios nos estáis ayudando bastante para concienciar a la gente que no abran cualquier correo electrónico, no abran cualquier SMS, no den cabida a la posibilidad de que haya un ciberataque o que haya un secuestro de datos o cualquier otro problema, ¿no? A partir de ahí, pues tener los planes adecuados, ¿no? Para poder solventar una situación. No estar pensando en que, bueno, a ver si tengo suerte y nunca me pasa, ¿no? Voy tirando para adelante porque tengo otras cosas. La gente, el día a día nos va comiendo y entonces la planificación aquí es muy importante. Y se nos puede dar este problema, necesitamos tener ya una preparación para poder responder y luego tener las herramientas adecuadas. Es un poco lo que tratábamos de comunicar hoy, ¿no? Que tener una herramienta para gestionar esa crisis de manera eficaz es tremendamente importante. Sí, tener un plan, ¿verdad? No sé si estáis de acuerdo. Plan y herramienta. No, es que incluso, como os decía, hay sitios que tú piensas que en Europa no puede haber o que en España no puede haber un conflicto, pero puedes tener a lo mejor las fechas en Cataluña con el referéndum y te ocurren cosas donde hace años eran impensables. Entonces esto que te va a pasar, te va a pasar y hay que prepararse para solucionarlo. Pues,
Muy bien, pues la verdad es que ha sido interesantísimo. Podríamos estar más tiempo viendo detalles de este asunto que es tan interesante y de la plataforma de Everbridge, que además, como hemos visto con esta interfaz visual, con esta integración con otras aplicaciones, pues la verdad es que yo me he sorprendido, ¿no? Las posibilidades que tienes no solamente de actuar en caso de una situación crítica, sino de que la propia herramienta sea capaz de arreglarla ella, porque si eres capaz, a lo mejor el responsable de tecnología, decir, pues bueno, pues voy a generar un nuevo contenedor que me abra una instancia de la aplicación y que me recupere el servicio y ya está. Y volvemos al business as usual, que es lo que quieren los negocios. Decirle a la audiencia que podéis contactar con Everbridge en su página web y con los correos electrónicos tanto de José Manuel como de Fernando para cualquier pregunta que tengáis, y podéis contactar con nosotros en Silicon España o en nuestros canales sociales, y si tenéis cualquier consulta pues se la hacemos llegar a los responsables de Everbridge para que pues podáis solicitar una demo o algún tipo de consultoría o más información que necesitéis. Desde luego tenéis mucha en la página web de Everbridge, en everbridge.com/es. Everbridge es una herramienta muy versátil que está para muchos tipos de situaciones críticas y para muchos departamentos, pero podéis ver la que más os interese, si es tanto para la parte IT como la parte de DevOps, como para la parte de sucesos críticos generales, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer y esperamos vernos muy pronto aquí en Silicon España. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.